Vamos a meditar en esta palabra que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Amén. Amén. La palabra dice que la Escritura fue inspirada por Dios. Amén. Toda la palabra del Antiguo al Nuevo Testamento, del Génesis hasta el Apocalipsis, fue inspirada por Dios. Amén. Aleluya. Para instruir, redarguir, corregir, Amén. para que el nombre de Dios sea aprobado y sea preparado para toda buena obra y justicia. Amén. Amén. Por eso cada palabra que nosotros recibimos, la palabra de Dios nos redarguye, nos corrige, nos enseña, nos libera y nos da vida. Evangelio de Mateo capítulo 16. Amén. Vamos a tomar el texto de referencia que yo, amén. Prendan ese ventilador ahí, hermana Irma, prendan ese ventilador. Hermanos que están sufriendo del calor. ¿Allá tienen calor atrás? ¿Allá? ¿Atrás? Prendemos el ventilador aquí grande, un poquito, préndanlo. Al fuego del Señor. Vamos a tomar el versículo 26. Porque ese es el texto principal de este mensaje, pero vamos a ir tomando los versículos anteriores para que podamos entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar. ¿Todos lo tienen? Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Toma tu asiento. Gloria al Señor. El Señor Jesús, cuando habla estas palabras, porque estas palabras fueron anunciadas por el Señor, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, habló estas palabras. Y miren qué tremendo, porque el Señor les anuncia a sus discípulos, le habla a sus discípulos que Él iba a morir. Él les dijo que Él en cualquier momento Él iba a morir. ¿Me va siguiendo? Si nosotros vemos un poco más atrás, los versículos más atrás, más anteriores, podemos ver lo que la gente hablaba del Señor. Y ahí podemos ver que uno de los apóstoles llamado Pedro tuvo una revelación. Y la revelación vino por el Espíritu y por el Padre que fue dada a Pedro, y él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces ahí el Señor le dijo: Pedro, eso no te lo reveló la sangre ni la carne, no te lo reveló tu humanidad, te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y ahí el Señor, al ver que esta revelación, al ver que el Padre le reveló a Pedro y los discípulos estaban entendiendo quién era el Señor, les dice y les promete que a través de esa declaración Él fundaría su iglesia sobre esa roca, sobre la palabra, sobre Cristo. ¿Me va siguiendo? Y que ahí el Señor le daría las llaves del reino de los cielos, y habla que las puertas del Hades no iban a tener dominio, no iban a prevalecer contra la iglesia. ¿Amén? Ya hay una promesa tan poderosa aquí que el Señor dejó hace muchos años atrás, hace 2000 años, cuando el Señor caminó sobre la tierra, y Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. O sea que las puertas del infierno no tendrán que prevalecer contra la iglesia, porque el Señor iba a cuidar e iba a guardar a su iglesia. Porque hubo una declaración, hubo una palabra, y ante la palabra que Dios da y habla, no hay demonio, no hay brujería, no hay infierno, no hay nadie que pueda traspasar la palabra que Dios habló. Solo Dios puede cambiar la palabra si Él quisiera. Pero no hay brujería, no hay diablo, no hay Satanás, no hay falso profeta, no hay nadie.
Entonces Dios dijo que las puertas del Hades del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Eso es poderoso. Entonces tenemos una seguridad tan grande nosotros como iglesia del Señor. Sabemos que el diablo ataca, el diablo tiene la meta de matar, hurtar y destruir, porque la Biblia dice eso, que él viene para hacer eso. Pero tenemos que recordar lo que Dios dijo también, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. No van a poder, claro que no van a poder, pero si yo estoy fundado sobre la roca que es Cristo. Porque a veces hay brujería o hay cosas que pueden afectar a personas, y hemos visto que a cristianos han afectado y han tocado la vida de la persona porque ese cristiano no está bien firme. Porque el cristiano que está firme sobre la roca, ninguna brujería lo puede tocar. Ninguna hechicería puede asolar su vida. Porque está fundado y está creyendo en el Señor. Y toma esta palabra que dice que la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia. La iglesia no es el salón, somos cada uno de nosotros. Amén. Entonces el Señor no solamente prometió esto, sino que les dijo que le dará la llave del reino. Y esa llave que le iba a dar el Señor a la iglesia era para atar y para desatar. Para atar en la tierra todo lo que se está moviendo y también para desatar. Cada vez que nosotros oramos, ¿qué hacemos? Atamos al hombre fuerte, atamos los demonios, atamos los espíritus malignos, pero desatamos a las personas. Señor, desata a ese familiar que está atado a la brujería, desatalo, Padre, rompe las cadenas de la ligadura, porque Dios nos dio la llave, la autoridad para atar y para desatar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios le dio a la iglesia esa autoridad. Amén. Claro que usted no va a estar imponiendo mano a nadie, porque eso no tiene que hacer usted. Usted tiene la autoridad para orar, para echar fuera a los demonios, todo lo que se está moviendo en su ambiente, en su casa. Tome la autoridad, tome la llave que Dios le dio, la autoridad para atar atos los demonios de pelea, de división, de pleito. Los atos, Señor, porque tú me diste la llave del reino, me diste la autoridad para atar. Y ahora desato a ese familiar, desato a esa persona que está endurecida, quebranta ese corazón, libera a esa familia, libera a mis hijos, libera a quien esté en tu casa. Ahí tienes la llave que Dios te dio porque hubo una palabra dada por Dios para la iglesia, para cada uno de nosotros que somos, ¿qué? Diga conmigo, la iglesia del Señor. Somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Me va siguiendo? Entonces dice que todo lo que hacemos en el cielo será atado, todo lo que desatemos en los cielos y en la tierra será desatado. ¿Me va siguiendo? Entonces ahora entramos al verso 21, después de que esto Dios, el mismo Señor Jesucristo, le habló a sus discípulos y les afirmó esta promesa para la iglesia que iban a ser de Jesucristo. Porque esta era una promesa para la iglesia. Todavía la iglesia no había nacido. Porque la iglesia nace cuando el Señor muere y resucita. ¿Me va siguiendo? Pero esto fue una palabra, una promesa de Dios para la iglesia. Escuchen. Y el Señor en el verso 21 les declara ahora, después de todas estas palabras tan poderosas, mira qué tremendo, cómo Dios les habla, cómo Dios les dice lo que va a hacer con la iglesia, la autoridad que le va a dar a la iglesia, que el mismo infierno no va a tener dominio, lugar, poder contra la iglesia del Señor, porque Él afirmó, Él liberó esa palabra. Pero ahora también les va a decir que Él iba a morir y que Él iba a ser tomado por la mano de los ancianos, de los principales, y que iba a padecer. Pero les dice, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Claro que los discípulos no entendían este suceso que el Señor estaba hablando, no sabían lo que iba a pasar luego de la muerte del Señor. Claro que Él dijo, yo voy a resucitar, voy a morir, pero al tercer día, le da hasta la fecha, le dice, al tercer día yo voy a resucitar, no teman. ¿Me va siguiendo? Luego de una declaración tan poderosa, vemos que la conversación de Cristo hacia los discípulos se torna ahora hablando de su muerte. Claro que para que la iglesia naciera, Él tenía que morir y tenía que resucitar. Si Él hubiese muerto y resucitado, la iglesia no existiría.
¿Me va siguiendo? Ellos no entendían hasta la revelación. Claro que Pedro reveló que él era el Cristo y ahora él le revela lo que iba a hacer después de este suceso. Entonces ahora estamos entendiendo algo acá muy maravilloso y profundo. Escuchen. Y cuando Pedro, ese que dijo que era Jesucristo, él era el Hijo de Dios, en un momento, escuchen, de estar en un momento de una gran revelación del Padre, parece que las palabras de Jesús lo turbaron, o lo entristecieron, o lo angustiaron, podemos decir de esa manera. ¿Por qué? Porque podemos ver lo que dice luego en el verso 23, dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, comenzó a convencerle. ¿Para qué? Diciendo: Señor, ten compasión de ti. Señor, ¿cómo vas a permitir que los fariseos te apresen y tú mueras? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo vas a decir que vas a morir? Tener misericordia de ti mismo. No, Señor, no mueras. Que esto no acontezca en tu vida. Cuando dice gloria a Dios. Lo que Pedro no sabía, que el Señor tenía que morir. Y acá hay una revelación para nosotros. Nosotros, para que haya vida de resurrección en tu espíritu y tú puedas vencer, necesitas morir. Necesitas escuchar esta palabra, porque esta palabra te llevará a la muerte, te llevará a morir a tu propia vida. Hay cosas que tú por ahí no puedes comprender lo que Dios está hablando, pero Dios te está diciendo: necesitas morir para que tú mengues y yo crezca en tu vida. ¿Me vas siguiendo? Pedro quiso decir: no, Señor, no muera, ten misericordia de ti mismo. ¿Por qué vas a morir? ¿Por qué vas a ir a la cruz? ¿Por qué tú no eres el rey y eres coronado en Israel como el verdadero rey? Pero lo que no entendía Pedro, que había un trasfondo espiritual detrás de toda esa escena visible, detrás de todo lo que el Señor le estaba mostrando, detrás de todas las enseñanzas, había algo que Pedro no comprendía. Lo que fue revelado a Pedro, ¿quién era Jesús? Era Emmanuel, era Cristo, el Hijo de Dios. Pero él no sabía todavía lo que iba a acontecer. Y Cristo le afirmó, le dijo: la iglesia nacerá, la iglesia nadie podrá hacer de frente, porque las puertas ni aún del infierno van a prevalecer. Pedro no comprendía la revelación de Cristo todavía. ¿Me va siguiendo? Decir al Señor: Señor, aunque a veces no entienda algunas cosas que ocurren en mi vida, aunque no entiendo cómo tú procedes en mi vida, Señor, lo único que voy a hacer es obedecer, lo único que voy a hacer es abrir mi corazón, porque sé que las cosas serán claras en un momento más por delante. Pedro no entendía. Pedro recibió una parte de la revelación y Cristo afirmó una promesa, pero Pedro no quería que Jesús muriera. No quería que Él muriera. Y a veces hay cosas que nosotros no queremos que mueran en nosotros mismos. A veces nosotros dejamos con vida ciertas cosas que son producto de tropiezos espirituales para el crecimiento de Dios en nosotros. Y eso es lo que no tenemos que permitir, tenemos que morir. El Señor necesitaba morir, tenía que morir, porque esa fue la encomendación del Padre. Para eso lo mandó a Jesús a la tierra, para morir en la cruz. Y para que todos aquellos que en Él crean sean salvados. ¿Me va siguiendo? Pedro fue regido ahora, después de la revelación, después de la inspiración divina, ahora fue regido por la emoción y el alma, en esta segunda fase de su vida, en esta segunda experiencia con el Señor, fue regido, influenciado por las emociones. Y cuando él abrió la puerta a las emociones, a la tristeza y a que el Señor no muriera, Satanás tomó terreno. Satanás tomó territorio en la vida de Pedro. ¿Me va siguiendo? Mire cómo usted puede estar teniendo una gran revelación, puede estar recibiendo mucho de Dios, y en un momento en descuido, en un momento que usted no está comprendiendo lo que está recibiendo, lo que Dios está haciendo, puede abrir la puerta a las emociones, puede abrir la puerta
Porque el Señor no es la primera vez que le dijo que iba a morir, ya se lo anunció en otras oportunidades. Esta era la tercera vez que el Señor le anuncia su muerte. Pero Pedro estaba muy apegado a Cristo, claro que amaba al Señor, claro que lo amaba con todo su corazón, estaba muy apegado, pero él no quería que el maestro muriera. Pero Jesús les dio y les dijo bien claro que él tenía que morir para que se cumpliese la Escritura. ¿Me va siguiendo? Escuchen. Entonces abre una puerta y al abrir esta puerta Satanás entró. Satanás tomó el corazón de Pedro y Satanás tomó la boca de Pedro, porque ahí tomó la boca de Pedro. Hay que tener mucho cuidado en este último tramo del año, que abramos nuestro corazón y que nos dejemos regir por el alma, porque puede el diablo, el enemigo, entrar y tomar nuestra boca, tomar nuestra alma, tomar nuestro corazón, apoderarse de algún área de nosotros, puede apoderarse de algún familiar, y nosotros, porque no estamos verdaderamente en comunión, no estamos firmes en la fe, podemos prestar oído. Y podemos comenzar a dudar y comenzar a ¿qué? Abrir puertas. Entonces, ante esto que ocurrió en la vida de Pedro, el Señor le dijo esto, pero él volviéndose dijo a Pedro, ¿quién dijo? Jesús, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro estaba mirando con ojos humanos. Pedro no estaba mirando las cosas celestiales y divinas que Cristo estaba realizando, la obra que Cristo vino a realizar. A veces nosotros nos olvidamos de la obra que Cristo está realizando en nuestra vida y comenzamos a ver humanamente y comenzamos a ver a nuestro alrededor las cosas que todavía Cristo no ha hecho en nosotros, y comenzamos a desesperarnos y comenzamos a flaquear y comenzamos a ya dejar de buscar a Dios y ya comenzamos a angustiarnos, a afligirnos. Estás poniendo la mira en las cosas terrenales, estás mirando con tus sentidos naturales, quitaste la mirada del autor y consumador de la fe, quitaste la mirada del amén, porque cuando decimos amén, decimos así sea, está establecido y así será hecho en mi vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pedro se iba a convertir de tropiezo para la vida de Jesús, pero Jesús todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escudriña, y vio que Satanás estaba detrás de eso. Satanás estaba influenciando a Pedro. Ojo y cuidado que en este último tramo del año el diablo quiera influenciar, el enemigo venga con sutileza en el área de tu vida y tú pierdas el enfoque, pierdas el rumbo en Cristo. Levantad tu mano y decir, Señor, ayúdame a mirarte solo a ti. Yo, como dice esa oración, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Mirarte a ti, Señor, y no dar lugar, no dar rienda a la carne, a la emoción, no. Porque nos podemos convertir y podemos abrir una puerta y el diablo puede entrar. Y puede entrar por la vida de un hijo, por la vida de algún pariente, por la vida de quien sea. El diablo no tiene padre ni madre. El diablo no respeta nada. Y si tú no estás apercibido y no tienes discernimiento y tú no estás orando, tu debilidad emocional te puede llevar a abrir la puerta a las palabras que estás escuchando, y eso te puede afectar. Y no te diste cuenta que detrás de esa persona estaba Satanás, como le pasó a Pedro, que Pedro dijo, no, Señor, ten misericordia. No te mueras, Señor, ¿por qué vas a morir? ¡No mueras! Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Porque el diablo va a venir con las propuestas, el diablo va a venir vestido y se disfraza de ángel de luz muchas veces.
Y va a venir ahí, y va a querer endulzarte el oído, y va a querer proponer, y va a querer halagarte, y va a querer, pero ahí detrás de ese halago, detrás de eso, está escondido Satanás. Ahí Pedro vio, no lo vio a Pedro, era Satanás que estaba en Pedro. Satanás estaba al lado de Pedro hablándole, diciéndole a Pedro que diga esa palabra, pero el Señor dijo, apártate de mí, Satanás. No le dijo, apártate de mí, Pedro. No atacó a la persona de Pedro. ¿A quién atacó? Al diablo. Vete, Satanás, vete. Vete, el diablo que estás escondido en la vida de mi esposo. Vete, Satanás, que estás escondido ahí en la vida de mi hijo. No es mi hijo, no es mi esposo, es el diablo que lo tomó, el diablo que lo está perturbando, el diablo que está haciendo que me haga la guerra. Vete, demonio, vete, Satanás, vete, vete, vete. No voy a caer en tus redes, no voy a caer en tu juego de manipulación, no. ¿Sabes? Porque Satanás quiere que tú mires las cosas de los hombres, las cosas terrenales. Pero Dios quiere que mires las cosas celestiales. Dios quiere que mires las cosas eternas. Dios quiere que mires al autor y consumador de la fe. Y el diablo, la carne, la emoción, el alma, que mires terrenalmente, que mire bajo tu emoción. Entonces, el Señor reprende a Satanás. Le dijo, me eres de tropiezo. Me eres de tropiezo. Aleluya. La Biblia dice que habrá tropiezos. Hay de los tropiezos que vienen por el mundo. Que algún creyente puede tropezar por cosas del mundo. Pero hay aquel que hace tropezar a uno de mis pequeños, dice luego el Señor. Una cosa que uno tropiece por cosas del mundo, por cosas que lo dejó vencer el mundo, y otra cosa es que uno tropiece por un creyente que lo va a tropezar, que es diferente. Entonces ahí le dice el Señor, es mejor que saque una piedra y se eche al fondo del mar, que antes que haga tropezar a uno de mis pequeños. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo? Satanás quiso tomar, escuchen, miren qué tremendo que es. Porque siempre el diablo va a utilizar a la persona más cercana tuya. Pedro estaba muy cerca del Señor, porque eran los discípulos del Señor y eran las personas que estaban muy apegadas a Jesús, convivían con Jesús prácticamente. Entonces siempre el diablo va a utilizar al que está más cerca tuyo. Y uno puede decir, pero no puede ser, pastor, ¿cómo puede ser? Si yo sé que mi familiar, que mi hijo, que mi... nunca digas eso, porque el diablo no respeta a padre, a madre. El diablo no tiene ni padre, no tiene ni madre, no tiene ni hijo, no tiene nada. El diablo cuando quiere tomar a alguien lo va a tomar. Y cuando alguien se deja tomar por el diablo y abre una puerta, el diablo va a entrar. ¿Me va siguiendo? ¿A quién tomó el diablo? Diga conmigo el que estaba cerca de Jesús, que era Pedro. ¿Pero por qué tomó a Pedro? Porque Pedro recibió la revelación de quién era Cristo. Pero parece que todo ese momento de gloria, de todo eso que el Señor le dijo, se terminó en la vida de Pedro y abrió la puerta porque el Señor le dijo que iba a morir. Y a veces pasa eso en la vida de algunos creyentes. Dios los está limpiando, Dios lo está transformando, Dios está haciendo la obra, pero viene una palabra de exhortación o viene una palabra fuerte a la vida de ese cristiano y es como que esa palabra lo estabiliza. Y esa palabra lo hace dudar a veces, o esa palabra que le fue dada es como que lo afectó de tal manera y uno comienza a pensar. Y ahí cuando comenzamos a pensar lo que Dios nos dijo, en cómo Dios va a trabajar, podemos correr el peligro de abrir la puerta al diablo para que él entre. Y Pedro hizo eso. Entonces Dios tiene que reprender a Satanás porque dijo, vos pones la mirada en los hombres. Tu mirada está en las cosas terrenales. Cuando habla del hombre, habla de alguien caído, de alguien que está en condición de pecado, de alguien que es regido por esa naturaleza. Pero si vos pones la mirada en las cosas de arriba, si vos pones tu mirada, no sé lo que hoy, no sé lo que estos días acá ha pasado, no sé cómo está tu mirar en cuanto a las cosas divinas, o tu mirar está en las cosas terrenales.
eso en nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Jesús, al reprender a Pedro, delante de todos los discípulos, porque estaba delante de todos, imagínense Pedro cómo habrá quedado. El Señor le reprendió en público, y ahí podemos ver cómo el Señor reprendió en público a Satanás, pero obviamente que le habló a Pedro ahí fuertemente. Entonces Dios tiene que aclarar esto. Tiene que aclarar algo muy importante después de esto que ocurrió. Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El que quiere ser su discípulo y quiere seguir al Señor, tiene que negarse. Decía que otro lado, tenés que negarte. Decía, ¿cuántas cosas te agradan y te gustan hacer a vos? Preguntarle a tu hermano, ¿cuántas cosas te gustan hacer o te agradan? ¿Y le has preguntado al Señor si eso le ha agradado al Señor en algún momento de tu vida? ¿Le has preguntado si esas cosas que vos haces le gustan al Señor o son de agrado? Ser discípulo del Señor no es algo así por arriba o por encima, o no es algo que podemos tomar a la ligera, no. Dice la palabra que debemos de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Y tomar la cruz representa morir todos los días de nuestra vida. Morir al carácter, morir a nuestra forma de ser, que nuestra forma de ser muchas veces no es la correcta ante los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si vos querés seguir al Señor y querés ser un discípulo, decir conmigo: Señor, me tengo que negar a mí mismo y tomar la cruz. ¿Y qué simboliza tomar la cruz? Morir a mí mismo, a mi anhelo, a mi deseo, a lo que yo quiero lograr muchas veces. Porque el que quiere salvar su vida, dijo el Señor y aclaró esto, porque el que quiere salvar su vida la perderá. El que quiere tomar su propia vida y vivir la vida excluyendo a Cristo de su vida, la puede perder. Y decir conmigo: no quiero perder a Cristo yo. Yo no quiero perder al Señor por vivir mi propia vida. No quiero perder al Señor por vivir en tomar mis propias decisiones. Yo quiero que Cristo sea mi todo, mi centro, y negarme a mí mismo para que Él viva en mi vida. Entonces dice la palabra: porque el que quiere salvar su vida, la perderá. ¿Cuánto dicen amén? Todo lo que nos neguemos nosotros en obedecer a Dios, todo lo que nosotros nos neguemos en no ser obediente a Dios, corremos el peligro de perder esta vida, corremos el peligro de perder a Cristo en nosotros, porque no queremos morir, porque no queremos doblegarnos a Cristo, no queremos ir a la cruz, no queremos entregarnos. ¿Cuánto dicen amén? Cuando habla de salvar la vida, es querer tomar tu propia vida y vivir a tu manera y a tu voluntad y como vos querés vivirla. Me caso con quien quiero, ando con quien quiero, digo lo que quiero, hablo como quiero, me enojo con quien quiero, si lo quiero perdonar lo perdono, si no lo perdono no me interesa, aunque me dice la palabra que yo no me voy a ir, bueno, no importa, yo no quiero perdonar, tengo un odio, una bronca terrible contra esta persona. Pero si nosotros queremos ser verdaderos discípulos, tenemos que morir y negarlo. ¿Me va a decir? Entonces, aquel que quiera salvar su vida, la puede perder. Pero luego dice el Señor: y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo aquel que pierda, necesitamos perder todo el tiempo. Y hay una palabra acá muy importante: perder.
ustedes han perdido cosas en la vida? ¿Cuánto han perdido cosas materiales? ¿Cuánto han perdido, a veces hasta seres queridos han perdido? Pero ¿será que estás perdiendo en tu propia vida cosas para ganar y tomar a Cristo? Porque el trasfondo espiritual no es simplemente si perdiste dinero, un auto, una posición o algo terrenal. Eso va y viene, son añadiduras. Podés perder, porque a veces hay negocios que salen mal y podés perder. A veces hay cosas que podés hacer mal y podés perder. A veces hay cosas que podés hacer bien y ganar. Pero yo estoy hablando en un sentido espiritual. ¿Será que espiritualmente has perdido muchas cosas de las cuales Dios estaba haciendo y las estuviste perdiendo a lo largo de todo este año? Por causa de no negarte a ti mismo, por causa de no tomar la cruz. ¿Será que has perdido bendiciones? ¿Será que has perdido cosas que eran para tu vida y tenían que llegar y por causa de no morir y por causa de no tomar la cruz, las perdiste? Decís, Señor, no quiero perder más las cosas que tú me quieres dar. Pero si tengo que perder cosas en mi vida por causa de ti, para hallar tu vida, las voy a perder. Y si tengo que perder, voy a perder, no me interesa perder. Porque la palabra nunca, siempre en el Evangelio te han forjado y te han formado para que seas un exitoso, un victorioso o un vencedor. Claro que es verdad. Pero también no te han enseñado que muchas veces vas a perder. Y perder no es nada malo. Perder en nuestra vida espiritual es lo más maravilloso que puede existir, porque tenemos que perder en nuestra vida natural, tenemos que perder en nuestro mismo carácter, en nuestro mismo yo, para que Cristo sea forjado y Cristo venga a ser nuestra victoria. ¿Me va siguiendo? Claro que a nadie le gusta perder. ¿A quién le gusta perder plata? A nadie. Cuando pierde plata se lamenta, era la única plata para pagar la deuda. Claro que nos angustiamos, nos entristecemos, nos ponemos mal. Pero usted tiene que ponerse de esa manera en un sentido espiritual, aleluya. Si no tengo que perder esto de mí, esto es lo que me echó a perder, esto es lo que me, Señor, retrasó este año espiritualmente. Porque no he tomado la cruz, porque no me he negado a mí mismo, porque no he tomado la cruz y la he cargado y he ido, Señor, a crucificarme juntamente contigo, como dijo Pablo. Y ahora viene el verso, expliqué todo esto para que entendamos, y ahora este versículo lo voy a resumir en breves palabras y tocando a 2 o 3 versículos. Y ahora el Señor dice, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo? ¿Qué aprovechará? ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo? ¿Será que hay ganancia cuando queremos ganar parte de las cosas en el mundo? ¿Será que tiene aprovechamiento esto para nuestra vida? Claro que no. Porque la palabra de Dios dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Y escuche lo que dice, y perdiere su alma. Y cuando hablamos de mundo, nosotros vivimos en un mundo, que es el cosmos, en la palabra griega. Pero ¿qué significa el mundo para nosotros, como hijos de Dios? Significa el sistema que el diablo ha traído diabólicamente para que el hombre sea atraído por el sistema de este mundo y sea una persona que sea distraída de las cosas de Dios, se distraiga de Dios, no tome en cuenta a Dios. Por eso el diablo hace que los hombres trabajen y vivan trabajando para lograr grandes éxitos monetarios y materiales en su vida y no tengan tiempo para buscar a Dios, no tengan tiempo de las cosas, no tengan tiempo de asistir a una iglesia, no tengan tiempo porque su mente está cargada por el sistema de este mundo. ¿Y de qué te sirve ganar, dice, como dice la palabra, ganar todo el mundo si podés perder tu alma? Cuando dice
cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en ese corazón, en esa vida. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, en el sistema. Entonces, gloria a Dios. ¿Qué es lo que se viene ahora? Ya estamos finalizando el año. La gente está enloquecida con la ropa, con la comida, está enloquecida porque esto y lo otro. Y así vive el mundo pendiente a todo el sistema que se rodea en este tiempo. Y lo que no saben, que a través de todo lo que se está moviendo hay algo espiritual que se está gestando diabólicamente. Porque detrás de todo esto que hoy estamos viendo, que para muchos son días de fiesta, días de reuniones familiares y toda esta cosa, que cada persona se reúne, claramente me dicen, bueno, que la Navidad es Jesús, y lo que menos hablan es de Jesús. Lo que menos hablan es alabar y glorificar a Dios, y aunque sea alguno hiciera eso, pero ni eso hace. ¿Cuántos dicen amén? No tienen en boca a Jesús en todo el año y en un día lo quieren tener en boca. Entonces usted ve que es toda una farsa, toda una hipocresía. ¿Me va siguiendo lo que estoy hablando? Entonces, ¿de qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde el alma? ¿De qué nos sirve ganar muchas cosas en la vida? Tener tantas cosas que queremos lograr y podemos perder nuestra alma. No sirve para nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús dijo por medio del Espíritu, y Juan habló en 1 Juan 3:13, que el mundo aborrece a Jesús y nos va a aborrecer a nosotros. Porque el mundo habla de lo suyo y los que están en el mundo escuchan lo que el mundo habla, lo que la gente del mundo habla, escuchan y viven conforme a ese sistema. Pero cuando nosotros estamos en contra del sistema, nos van a aborrecer, nos van a odiar, no nos van a aceptar. Porque Jesús dijo así. ¿Me va siguiendo? El mundo habla y el mundo los oye. Por eso a veces no vas a encajar en diferentes lugares. Por eso a veces no vas a encajar en parte de tu familia, porque tú tienes otro concepto, tienes otros valores que son cristocéntricos, otros valores de los cuales la palabra de Dios nos inculcó a que nosotros sigamos esos valores y principios cristianos, que el mundo no los participa, que el mundo no los celebra, que el mundo no los vive. Entonces no encajamos, no podemos amoldarnos a eso. ¿Me va siguiendo? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, hoy la gente se está preparando, hoy la gente, el gentío, las personas se preparan y muchos quieren ganar muchas cosas en el mundo, pero lamentablemente camino van a perder el alma si Cristo no llega a esos corazones, si Cristo no llega a esa vida. No importa lo que el hombre sea, no importa los títulos que puedas lograr, no importa la riqueza que puedas obtener en la tierra, pero ¿de qué te sirve todo si puedes perder tu alma? Y en el Evangelio de Juan 17, Jesús oró por sus discípulos y dijo así: Señor, Padre, te pido y te ruego por mis amados discípulos, parafraseando le estoy diciendo, que ellos no son del mundo, pero están en el mundo. Te pido que no los quites, sino que los guardes del mal. ¿Qué le dijo Jesús al Pablo orando? Señor, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Pero te pido que los guardes del mal. Que los guardes, que los protejas, que los cubras. Eso está en la oración de Jesús. Juan 17, verso 6 en adelante. El Señor oró por sus discípulos. Y Él dijo: tú me diste la palabra que yo hablase al mundo, que hablase a los habitantes que están en el mundo. Y hay pocos que la han oído, y hay pocos que la han recibido, y hay pocos que me siguen. Parafraseando, estoy diciendo lo que Jesús quiso hablar. Y oró al Padre para guardar la vida de sus discípulos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me va siguiendo? Entonces,
También el Señor habló en Juan 16:33, habló de esto muy importante, que en el mundo tendríamos muchas aflicciones, pero que confiáramos en Él. Decir a aquel otro lado, confía en el Señor. Confía en Él, porque Dios dijo que en el mundo habría aflicciones. En el mundo traería dolor, el mundo traería mucha aflicción. Pero ¿qué dijo? Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido el sistema religioso. Yo he vencido a los fariseos que han querido que yo tropiece y que diga algo incorrecto. He vencido por el poder del Espíritu, dijo el Señor. En mi boca no se ha encontrado engaño ni mentira alguna, porque así dice la Biblia, que en su boca nada se halló mentiroso. Él ha vencido, Él ha sido afligido, pero en medio de esa aflicción y a través de su muerte, ahora tengo su Espíritu para vencer como Él venció. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿El mundo puede vencer a un cristiano? Claro que sí. ¿Y a quién puede vencer el mundo? ¿Cómo el mundo puede vencer al cristiano? Y eso lo dice en 1 Juan 5. No habla de aquel que puede ser vencido por el mundo. Habla de aquel que vence al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo? Aquel que ha sido nacido de Dios. ¿Cuánto dice amén? 1 Juan 5:4. Todo aquel que cree en Jesús, porque todo lo que es nacido de Dios vence a quién? Al mundo. Decía que otro lado, si eres nacido de Dios, vencerás. Vas a vencer. Nada será contraproducente del mundo contra tu vida, porque vencerás si has nacido de Dios. ¿Qué es ser nacido de Dios? No es simplemente me bauticé y se terminó y aceptar esto, porque ¿cuántas iglesias hoy hacen eso? Y toman la ligera el bautismo, y toman la ligera, todavía la persona no se convirtió y lo bautizan porque dice, bueno, tenemos que bautizar como dice la Biblia. ¿Y por qué hay muchos bautizados que están apartados? ¿Por qué hay muchos bautizados en la iglesia? Yo me bauticé en la iglesia evangélica. ¿Y qué está haciendo allá afuera? Y bueno, la tentación, el diablo, el mundo, me tentó y me fui. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, el que nace, el que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mi fe en el Señor, mi confianza en el Señor, porque he nacido de Él, porque he sido engendrado por el Espíritu por Él, porque tengo su Espíritu, me hará un vencedor, me hará que venza al mundo. Pero el que no es nacido de Dios, el que no ha sido regenerado, el que no tiene la vida de Dios en su vida, será vencido por el mundo. Hoy hay un índice de que en la fiesta, en estos días de fiesta, en el mes de diciembre, muchos cristianos se apartan, disfrutan esta fiesta, se embriagan, hacen cosas que no tienen que hacer, y después en enero vuelven todos arrepentidos, Señor, perdoname, lavame con la sangre del Cordero de vuelta. Pero eso lo vienen haciendo todos los años. Todos los años vienen haciendo. Son cristianos de febrero hasta noviembre, y en diciembre se levanta. Hay un índice de la vida cristiana que pasa eso. ¿Cuánto dicen amén? ¿Tú quieres vencer el mundo? ¿Tú quieres vencer las cosas en este tiempo que se están gestando, levantando, que quieren atraparte, que quieren seducirte, que quieren enredarte? Bueno, has nacido de Dios. Has nacido del Señor, has sido engendrado por el Espíritu, estás en comunión, estás en oración, estás tomando de la vida eterna, estás echando mano de la vida eterna para pelear la buena batalla. ¿Cuántos dicen amén?
¿Por qué? ¿Qué aprovechar al hombre? Y cuando hablamos de aprovechar, cuando hablo de aprovechar, estoy hablando de tiempo. Porque para que el hombre engrandezca su gran dominio, tiene que pasar por un periodo de tiempo. Una persona no se hace famosa del día a la mañana, tiene un tiempo en el cual se prepara o hace lo que tiene que hacer para que en algún momento resurja su fama o resurja su nombre. Amén. O hace cosas para ser famoso. Pero tiene un tiempo de preparación o de pensar de cómo llegar al estrellato o a la fama. Y cuando hablo de aprovechar, hablo de tiempo. Y el Señor sabe que nos dice a nosotros en el libro de Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos aprovechando el tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ganar las cosas de este mundo y perder nuestra alma, o vamos a aprovechar el tiempo para dedicarnos a las cosas espirituales. Vamos a aprovechar el tiempo para buscar a Dios. Vamos a aprovechar el tiempo para crecer en su gracia. Vamos a aprovechar el tiempo para que en este último tramo del año mi vida espiritual dé un vuelco de 180 grados y entre el año 2025 tomando posesión, tomando de Cristo, creciendo en su gracia. Y en Colosenses 4:5 habla de que debemos de aprovechar el tiempo para no caer en descrédito y en desgracia con los de afuera, con la gente que no tiene a Dios. ¿Por qué hay tantos malos testimonios? ¿Por qué hay tantos creyentes que dan mal ejemplo? Porque no han vencido al mundo los ha vencido. Entonces dan ese mal ejemplo. Entonces la gente de afuera dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para ser como aquel? Mejor no va. Para ser como aquel creyente o aquella hermana, mejor me quedo en mi casa y sigo viviendo la vida. Aprovechando el tiempo para que no caigamos bajo el lazo del diablo. Aprovechando el tiempo, dijo el apóstol. Colosenses 4 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente, dice el Señor, por medio del apóstol Pablo. Entonces termina diciendo, escuchen, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Será que vas a poder comprar al Señor para salvar tu alma? ¿Será que te podrás excusar cuando llegue el día del juicio blanco y decir, bueno, Señor, no tuve tiempo? No tuve tiempo, me dediqué tanto a trabajar, me dediqué a una carrera, me dediqué a un estudio, me dediqué a esto, me dediqué a querer tener prestigio en mi vida natural. Entonces no tuve tiempo. ¿Será que vas a poder querer comprar a Dios para que tu alma sea salvada? No vas a poder, porque ya Dios te dio la herramienta y te dio el Espíritu Santo. Dios te dio su gracia, Dios te habló, Dios te dijo. Entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer en este último tramo del año? ¿Qué aprovechará el hombre en querer ganar todo el mundo, pero puede perder su alma? Levanta tu mano en esta noche. Levanta tu mano. Y esta palabra le dijo exclusivamente a sus discípulos. Porque le habló a Pedro, le habló a sus discípulos, le dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que negarse a ustedes mismos. Y tienen que tomar la cruz. Ser hijo de Dios y ser discípulo son dos cosas diferentes. Ser hijo es que tenemos un padre que nos ama, que nos cuida. Pero ser discípulo es alguien que sigue a alguien. Y
que va a seguir las mismas enseñanzas de ese maestro y que va a ser igual que ese maestro. Pedro era tan cercano a Jesús, era tan cercano al Señor, que el mismo vocabulario se le pegó de Jesús a Pedro. Entonces, cuando Pedro niega al maestro, los que estaban a su lado le dijeron: tú hablas como uno de los seguidores de Jesús, tú estás con Jesús porque hablas igual que él. Y Pedro le dice: no, yo no conozco a Jesús. Y ahí sabemos la historia que él niega al Señor 3 veces. Ser hijo es una cosa, pero ser discípulo es otra cosa. Ser discípulo es mucho más profundo que ser hijo. Hijo es tremendo, maravilloso. Tenemos un padre, tenemos a alguien que nos ama, tenemos a alguien que nos cuida, tenemos a alguien que nos va a comprender. Pero ser un discípulo es seguir las mismas pisadas de nuestro maestro y seguir el ejemplo que hizo nuestro maestro. ¿Qué hizo Jesús? Tomó la cruz. Así que en esta noche dile: Señor, no simplemente soy tu hijo, no simplemente quiero ser tu hijo o tu hija, ya sos su hijo y su hija, porque fuiste adoptado por el espíritu de adopción que Él derramó sobre nosotros. Pero ahora el Señor quiere que seas su verdadero discípulo, y si tú quieres ser un verdadero discípulo, vas a tener que tomar la cruz del Señor, aleluya, vas a tener que morir a ti mismo y vas a tener que negarte a ti mismo. Levanta tu mano y di: Señor, no simplemente un hijo o hija tuya, pero quiero ser ese discípulo, esa discípula, quiero ser ese verdadero discípulo. Y si tú quieres ser ese verdadero discípulo, en esta noche tenés que morir, tenés que tomar la cruz, ir a los pies del Señor y tomar esa cruz y negarte a tu yo, y negarte a tu ego, a tu vanagloria, a tu orgullo, morir a todas esas cosas, morir a todas esas cosas. Ser un creyente que mueras. Ser un hijo de Dios que mueras todos los días. Que mueras a tu carne, que mueras a tu egoísmo, que mueras a tus anhelos, a tus deseos personales. Y uno podría pensar: pero ¿qué el Señor no quiere que hagas? Sí, Dios te va a dar lo que vos vas a hacer. Ya Dios sabe tu futuro. Ya Dios conoce lo que va a hacer con tu vida. Él conoce mejor nuestro futuro que nosotros mismos que estemos pensando en nuestro futuro. Él ya tiene el futuro determinado para cada uno de nosotros. El futuro tuyo y el futuro mío están en la mano de Dios. Solamente que nos tenemos que colocar en sus manos y tomar la cruz y morir todos los días. Padre, en esta noche levanta tu mano, la presencia de Dios aquí. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo? ¿De qué te sirven las cosas que puedas lograr humanamente, académicamente? No estoy diciendo que no estudies, que no vayas a la facultad. Si tú quieres hacer eso, puedes tener muchos títulos. Pero cuidado de que haya mucha ocupación en tu vida y descuides tu alma, y descuides tu vida espiritual, y descuides la comunión con el Señor, y descuides de acercarte al Señor, y descuides en tu vida espiritual, y puede hacer que puedas lograr muchas cosas en esta vida, pero puedas perder tu alma. ¿De qué aprovechas? ¿Será que eso te hará tener en ti satisfacción? ¿Sabe cuál tiene que ser la satisfacción nuestra? Es tener al Señor. ¿Sabe cuál tiene que ser la satisfacción mía y tuya? Es decir: Señor, yo quiero ser ese discípulo tuyo, debo de morir. Señor, y que se haga tu voluntad, no la mía. No mi voluntad, tu voluntad, Padre. Levanta tu mano, Padre.